Shalom, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rajahakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malahakia del campamento de la Gran Piedra de Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección que es inspirada por una lección que había hecho el hermano Matatia antes del campamento este sábado pasado. Sí, tocó diferentes temas, pero una cosa que había mencionado, que me resaltó en el espíritu fue básicamente tienes que saber cómo aplicar las escrituras o las diferentes lecciones y consejos, videos, saber cómo aplicarlo en tu vida personal, porque cada hermano es diferente. Quiero empezar con esto. Este es el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Dice: sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Y debe decir: y con todo lo que agarres de sabiduría, agarra entendimiento. Sí, porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Bueno, entonces, un hermano poniendo una lección, dio este ejemplo el hermano. Ves los apóstoles o un anciano o un hermano y hacen una lección que digan: hermanos no deben de, Jake no debe de estar viviendo con mujeres, y que esto, que el otro. Y tú eres un hermano que vives con tu mujer o tu esposa, lo que sea, es lo mismo. Y tú dices: no, pues el hermano dijo esto, y que va a ser mejor el espíritu que si estoy solo. Y ahora vas y agarras un apartamento, lo que sea, y echas a perder, o pones en una posición de dificultad la relación que tienes con esa persona, las condiciones, ¿verdad? Quizás te ayudaban con ciertas cosas, y por tú nomás seguir, por no tener el entendimiento de lo que ese hermano estaba diciendo, fuiste y te pusiste en una posición más difícil. Estás con esta mujer, ella sabe lo que tú haces, te ayuda, comparten ciertas cosas, te ayuda con biles o con niños o lo que sea. Pero tú fuiste y hiciste esto y te pusiste en una posición de dificultad. Una cosa es saber, el entender ciertas cosas, pero otra cosa es el entendimiento, es saber dónde aplicar. Otro ejemplo, ¿verdad? Sabemos que las escrituras dicen: sean sabios como serpientes. Déjalo agarro. San Mateo 10 y 16 dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Quiero ver qué palabra usan aquí. Harmless. Inofensivo como paloma. Pasable. Y entonces tenemos que ser sabios, especialmente sabiendo en dónde estamos y todo. Tú sabes que eres israelita, sabes que las escrituras hablan de ponerte la vestidura, usar las frinjas,
Sabes que las escrituras hablan de no trabajar el día sabático. Sabes que las escrituras hablan de lo que conforme la ley se debe de ser contra una persona homosexual o un adúltero, esto que el otro. Pero entendiendo dónde estamos y entendiendo la gracia del Señor, no es sabio de que tú vayas y ejecutes esas ciertas cosas. O como lo del día sabático. Tú tienes un trabajo donde te tienes que presentar. Tú sabes, tienes la sabiduría de que, tienes el entendimiento de no se debe de trabajar el día sabático. Es un día de reposo, un día de descanso, esto que el otro. Pero si tú constantemente, no, es que yo no voy a trabajar los sábados, y te despiden, y ahora ya no tienes tu trabajo, no tienes cómo pagar tus biles, darle de comida a tus niños, esto que el otro, eso no fue sabiduría. Y Yahweh Shai nos había explicado eso. Yo había explicado que si es el día sabático y tú ves el asno de tu vecino que está atrapado en un pozo, ¿no lo vas a ayudar a sacarlo? Entonces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aquí en Babilonia, man. Pero tenemos que tener discernimiento, y eso es algo que tenemos que orar por él. Primera de Corintios 2 y versículo 14. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Yahweh Shai. Entonces debemos de tener discernimiento en estas diferentes cosas, de saber, sí, lo que está diciendo el hermano es en punto, pero para mí eso no aplica, o esta es la manera que yo puedo aplicar esto. ¿Sí? Otra cosa que dijo el apóstol, y es una cosa que hemos hablado como campamento, hemos hablado con ancianos, cabezas de diferentes campos, como el apóstol Tahar había mencionado, hermanos deben y pueden y deben de estar trabajando por sí mismos. Pueden trabajar de Uber o haciendo deliveries y que esto que el otro, y hacer tu propio schedule y esto que tal y tal, hacer tu dinero. Pero como dijeron las diferentes cabezas y aquí, no todos los hermanos pueden hacer eso. De que pueden, pero de que tengan esos hermanos disciplina y la mentalidad de, ¿sabes qué? Aunque yo no tengo nadie a quien reportarme, o sea, no tengo jefe de trabajo, voy a seguir laborando, voy a trabajar como si sí. Voy a trabajar mis 40 horas a la semana. O voy a presentar, voy a ponerme a trabajar de tal hora cada día, tales veces a la semana. Hay hermanos que no tienen esa disciplina y ocupan estar en un trabajo donde tienen que ir, reportarse, ponchar la tarjeta de que ya entré, esto que el otro, porque les ayuda y les pone en una condición que es más fácil para ellos. Entonces todo tenemos que tomarlo, como decimos, con un grano de sal, que es sabiduría. Tómalo con sabiduría, entendimiento, entiende lo que se está haciendo dicho. Y eso nos los da el Espíritu.
Y si tú no entiendes, pregunta a un hermano, pregunta a un anciano, busca ese consejo, que para eso estamos, ¿sí? Como Yahawashi, cuando él predicó y daba parábolas o similitud, de diferentes semejanzas, hay gente que entendía por primera, como se dice, por face value, así de la manera más sencilla. Ok, bueno, yo entiendo esto, el pescado, bla, 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 bla. Pero los apóstoles luego le dijeron, Señor, o sea, ¿de qué estabas hablando? Y ya le explicó más, con más entendimiento. Explicó más perfectamente todo lo que estaba diciendo. Y entonces hay ciertas cosas de nuevo que son dichas, que ocupas sabiduría el entender qué se está diciendo, pero de nuevo es cómo aplicarlos a nuestra vida. ¿Cómo aplica eso? ¿Cómo yo puedo, en dónde me aplica a mí? Y tomar acción. Tomar acción y hacer esas diferentes cosas, man. Solo un tema breve, rápido, que quise decir unas palabras. Dios, mediante esta lección haya sido edificante. Le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Raja HaKodash, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y hasta la próxima vez, Shalom.